Buenas tardes, doctora Danitza Maites Baños Castro. Soy alumno Jorge Luis Inocente Pantoja. El tema que he escogido es Luis Castañeda Locio. Soy del curso de Filosofía del Derecho de la carrera profesional de Derecho. Bueno, para poder seguir avanzando, la actividad lo vengo realizando solo, mi persona, pero en las cuales tengo que rondar algunos pasos. Lo que es la introducción. El objetivo de este informe es analizar y resolver el caso de corrupción política del Perú basado en el derecho y la política y la moral. Este caso se basa entre el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, condenado por colusión grabada por la empresa OAS, favorecida a través del proyecto de Línea María, el bypass del 28 de julio. Este caso plantea cuestionables sobre la responsabilidad y las consecuencias de los actos políticos involucrados. Para ello se viene usando la doctrina de Sócrates, Platón, Aristóteles y el contractualismo social y Kant. Este informe es importante, ¿por qué? Porque aporta el estudio y el debate en la corrupción política en el Perú y que afecta el desarrollo democrático y el bienestar social del país. Es relevante porque ofrece una perspectiva interdisciplinaria y crítica sobre el caso de Castañeda Ocio, basado en que en la filosofía del derecho además es pertinente porque propone una solución justa y coherente en el caso analizado para establecer la moral y la política. El análisis del caso. El caso se va a analizar por la corrupción, en este caso del exalcalde, quien fue condenado a 5 años y 8 meses por prisión efectiva por el delito de colusión agravada en el marco del caso OAO relacionado al proyecto de Línea María y el bypass del 28 de julio. Según en la investigación fiscal, Castañeda se habría recibido 24 millones de dólares de soborno a través de la empresa OA a cambio de favorecer y adjudicar la modificación del contrato del proyecto de Línea María, que consistía en la construcción de un sistema vial que uniría Lima y Callao mediante el túnel debajo del río Rímac y varios viaductos. Desde el punto de vista moral, en este caso, de la falta de ética y responsabilidad de compromiso y el bien común por parte de Castañeda Ocio y los demás implicados, quienes priorizan sus intereses personales o partidarios por encima de los intereses generales. Además, el caso genera impacto negativo en la confianza y participación y la legitimidad de instituciones democráticas, al evidenciar la corrupción y la impunidad que afectan al sistema político peruano. Los hechos principales del caso fue por haber recibido los 24 millones de dólares a través de las empresas, autorizó construcción a través del bypass del 28 de julio, contemplada en un contrato original que generó perjuicio económico al Estado. La Fiscalía acusó a Castañeda Locio y los demás implicados por el delito de colusión agravado y solicitó una reparación civil de 401 millones de soles a favorecer el Estado. Castañeda Locio negó todas las imputaciones y cuestionó la validez y veracidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Asimismo, la Fiscalía condenó a Castañeda Locio por 5 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de colusión agravada por el orden y ordenó su inmediato internamiento al un penal. Las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego que defendió la importancia y virtud como guía para la conducta humana. Para él, la virtud y el conocimiento del bien y del mal se podía alcanzar mediante el diálogo crítico y racional. En cambio, Castañeda Locio desobedeció todas esas leyes por motivos de egoísmo y corrupción, buscando obtener beneficios personales o de un grupo. Además, negó su responsabilidad y trató de evadir la justicia a todos los medios posibles. Por tanto, se pudo concluir que Castañeda Locio no actuó conforme a la moral socrática, ¿no? Sino a todo lo contrario. Por ejemplo, la democracia como política corrupta y un bien gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Platón fue un discípulo de Sócrates que desarrolló una teoría política basada en lo que es la idea justa entre la armonía entre las partes que compone el Estado y el alma. Para Platón es el Estado ideal para aquel que gobernado por los filósofos en aquel entonces, que poseían el conocimiento y las ideas eternas y verdaderas que podían orientar a una sociedad hacia un bien común. Castañeda de Locio no cumplía con ninguna condición, ya que Platón exigía para ser un buen gobernante. Por lo contrario, demostró ser un gobernante y incurrió a varias formas de corrupción política. No contribuyó a un bien de la sociedad, sino que acosó gravemente eh, eh, perjuicio económico y social, malversó recursos públicos destinados a obras públicas que debían ser mejorar la calidad de vida y de los ciudadanos. Sobre la justicia y la moral y la ética nicómaca de Aristóteles. Aristóteles concibió la política como una ciencia práctica que buscaba el bien común entre la comunidad. Para él, el Estado de la sociedad y la asociación natural de los seres humanos que nacían entre tendencias a la saciabilidad y la racionalidad. Castañeda Locio no cumplió con los requisitos de Aristóteles. Para ser un ciudadano virtuoso y justo, por lo contrario, demostró ser un ciudadano vicioso e injusto que incurría a varias formas de corrupción política. No actuó conforme a justo medio entre el exceso y el defecto, sino que dejó llevar por sus apetitos desordenados como la codicia, la ambición y la vanidad. No contribuyó proporcionadamente los recursos comunes entre los miembros de la comunidad, sino que malversó los recursos públicos destinados a obras públicas. Sobre el estado de contractualismo social y de corrupción de Hobbes, Locke y Rousseau.
Solo propusieron diferentes modelos al control social según su visión de estado de la naturaleza, del poder soberano y de los derechos humanos. Para Castañeda Alonso se pudo constatar por el medio político de contractualismo social que buscaba la protección y el respeto de los derechos naturales de las personas. Según el contractualismo social, un gobernante debía cumplir con un contrato social que vinculaba con los ciudadanos y que debía otorgar el poder legítimo para gobernar. La corrupción de Castañeda tuvo un impacto negativo en la sociedad peruana que se vio afectada en la pérdida de recursos públicos, la falta de obras públicas, la integridad ciudadana y el deterioro ambiental y la desconfianza institucional. Por ejemplo, el deber moral de Kant. Kant fue un filósofo alemán que exigía una relación, ¿no?, impone entre la voluntad humana, independientemente de las circunstancias o las consecuencias. Castañeda Alonso cometió una inmoralidad y una contradicción al actor contra su propia razón y voluntad. La participación política del Castañeda Alonso no fue acorde con la razón práctica, sino que fue contraria a ella. No fue un ciudadano libre, ya que no se dio unas propias leyes mediante un contrato social, sino que fue un ciudadano sometido a las leyes impuestas por otros o por sus poderes. Respecto a los derechos humanos, el Estado de Derecho ni la paz perpetua, sino que vulneró y las amenazó. Según Pozo, manifiesta que Castañeda del Oso no contribuyó al progreso moral, sino que al progreso moral o político de la humanidad, sino que lo obstaculizó. La reflexión final se basaron a través de las doctrinas filosóficas y jurídicas de Sócrates, Platón, Aristóteles, contractualismo social y de Kant para contrastar el comportamiento y la responsabilidad de los actores políticos involucrados en el caso. ¿Cómo proporcionar una solución que busque restablecer la justicia y la moral en la política peruana? Este informe se ha evidenciado que Castañeda Loaiza fue un gobernante corrupto e injusto, que actuó con interés general o el bien común, que violó las leyes de los derechos humanos, que abusó del poder de su influencia política y que enriqueció ilícitamente a costa de ¿qué? Del erario público. Asimismo, se sugiere que también se tomar acciones concretas para prevenir que es combatir y sancionar la corrupción política del Perú, así como fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Una conclusión, el caso de Castañeda ilustra la importancia de la moral y la ética política, ya que el comportamiento del corrupto y las acciones dentro del bien común evidencian la necesidad de líderes políticos que actúen de una manera justa y respetuosa de los derechos humanos. El análisis del caso perspectiva de las filosóficas de entre Sócrates, Platón, Aristóteles y contractualismo social y Kant demuestra que la conducta de Castañeda Alonso se alejó de todos los principios éticos y morales defendidos por los pensadores. La condena de Castañeda Alonso por colusión agravada y su posterior internamiento en prisión demuestran que incluso en un texto de corrupción arraigada, la justicia puede prevalecer y castigar a aquellos que han abusado de su poder. Una recomendación es fomentar la educación ética y moral y en la formación de líderes políticos para asegurar que actúen de una manera justa y respetuosa de los derechos humanos, implementar las directivas de prevención y sanción de corrupción en los ámbitos políticos para fortalecer la confianza de la ciudadanía en instituciones democráticas, promover la independencia y eficacia en el sistema judicial en la lucha en la corrupción política y protección de la moral en la política. Fomentar la participación ciudadana activa y el control ciudadano como mecanismo para prevenir que la denuncia a través de lo que es la corrupción política. Muchas gracias, doctora.